Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos en nuestro episodio número 9 de Conversa Cómics con Alejandro Espino y a Alfredo Mazá Guzmán. Esta semana vamos a hablar de cómics y arte. Cómics en el límite. Artes visuales. Imágenes en secuencia que pueden recorrerse con el cuerpo entero. Performances dibujados, narraciones que no dependen de lo literario. ¿Hasta dónde se pueden estirar los límites de un cómic y que siga siendo cómic? De forma tradicional, estamos acostumbradas a una idea un poco estática de qué es lo que define a una historieta. Pero al revisar la historia de este arte, nos encontramos con que el estancamiento de esta definición ocurrió alrededor de la década de 1970. En sus inicios existe un periodo de experimentación en el que al mismo tiempo toca múltiples disciplinas y se deja tocar por ellas. Esta línea, y específicamente la que atraviesa la relación del cómic y las artes visuales, es la que nos interesa explorar en este episodio. Sabemos que se trata en principio de una relación compleja, porque está marcada por apropiaciones desde un poder institucional, con todas las inequidades que esto conlleva. Pero en el aspecto creativo, cuando la historieta se asume cercana al arte visual, es posible abrir el campo de experimentación de múltiples maneras. Por ejemplo, ¿qué resulta cuando se aborda un cómic desde su estructura y no desde la anécdota? O cuando se deja que el material tome la voz cantante a la hora de contar. En pocas palabras, ¿a qué nos enfrentamos cuando un arte que ya de suyo nace híbrido se contamina de otros lenguajes, se integra a ellos, los nutre y expande sus fronteras mutantes? Acompáñenos a dar un paseo por los siempre móviles límites del cómic. Cómics en el límite. Artes visuales. Pues como escuchamos ya en la cápsula, no es que el cómic esté separado del arte, sino que forma parte de un sistema que lo incluye. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos pues a explorar un poco estos cómics que pues más bien son como cómics que viven en los límites, que exploran como distintos territorios, o sea, como que no se quedan solo en el territorio del cómic, que si ya de por sí, como hemos mencionado varias veces, el cómic es un arte que es mutante y mutable. Los cómics de los que vamos a hablar hoy o las estrategias en las que ocupan los artistas de los que hablaremos hoy, pues se mueven en distintas áreas, como que desdibujan aún más como muchas fronteras. Entonces, creo que este es un tema que es complejo porque la relación del cómic y otras artes es complicada por muchas implicaciones. O sea, sí hay, por ejemplo, como una implicación de tipo social, de tipo cultural, educativa en muchos casos. Entonces, que queríamos hablar de eso porque en esta, o sea, tanto al doctor como a mí, nos interesan también muchos de estos cómics que de repente se mueven como en estas, pues sí, como en estos intersticios, en estas grietas en las que no son, o sea, sí son cómics o son piezas que podrían estar como podrían pertenecer quizá como otros territorios o pertenecer a todos los territorios al mismo tiempo, que pues desde el primer programa lo hablamos cuando nos quejábamos de tantas cosas. O sea, esta cosa como de el cómic que no se deja como encajonar, pues por eso nos gusta. No sé, doctor, ¿usted qué opina como al respecto de esto? Cuando empezamos a hablar del tema, ¿no? Siempre pensé un poco como en
en esta relación de la que hablaremos un poco más adelante del señor Francesc Ruiz, que dice que hay un como cómic expandido, ¿no? Que es esta relación, sobre todo con la pintura y con las artes visuales. O sea, también hay como otros cómics que trabajan como con otras artes, pero creo que en este episodio lo centraremos un poco más a las artes visuales, fotografía, pinturas y todas las formas de expresión visual. Y, y ¿qué es esto? O sea, es como que, que como el art, como el cómic parece que es un arte bastardo y que está ahí siempre como anexado. No me parece que se esté observando bien. Está más padre como observar en esta visión de el cómic y sus vínculos y sus intersticios que decías y de cómo esto genera una transformación del propio lenguaje, que de por sí ya ese lenguaje ya es súper mutable y súper cambiante, y que muchas de estas artistas han trabajado súper profundo, ¿no? Y lo que a mí siempre me ha parecido es que muchos de los dibujantes, aunque sean autodidactas o no, parece que vienen como de ningún lado, o sea, como que se les ocurre un día empezar a dibujar cómics y que no tienen educación. Y hay una como conflicto muy, muy pesado siempre con la idea de que no vienen de escuelas de artes o que no saben nada, ¿no? Como que son artistas, incluso los que dibujan súper bien, o sea, pensemos, yo que sé, en gente como, yo que sé, como, se me fue el nombre, el de Hergé o toda la primera generación de banda de cine, que son casi todos de escuelas de arte, entonces tampoco es como que no tengan en su mente una proyección visual que les permita adaptar, es que no sé si adaptarles la forma, sino como digerirla e integrarla en todo su relato, ¿no? Entonces también es eso, como tratar de ver hasta dónde eh, en esta mutación del cómic como arte o como espacio para las variantes del arte, permite como la entrada o la simbiosis de todas las partes visuales, ¿no? A mí, por ejemplo, sí, pero aparte desde muy, muy temprano en el cómic, que a mí eso me sorprendía. Ujú. Sí, sí, pero que, por ejemplo, o sea, yo, de hecho, a mí lo que se me hace bien interesante es que ahora que dices esto como del cómic muy temprano, estas relaciones como entre distintas disciplinas, por ejemplo, ves que no sé, en 1910, por ejemplo, hay gente como un señor que se llamaba C.A. Beatty que hacía cómics en relieve, como en relieve escultórico, y les tomaba fotografía y hacía tiras dominicales en relieve de escultura. Entonces, hay, y bueno, sin hablar, por ejemplo, de gente como Winsor McCay que experimenta con animación y que digo, eso es ya irse a otras disciplinas, pero en el mismo terreno del cómic tienes gente que está experimentando hacer cómic con, por ejemplo, en el caso de Beatty, que me parece como de los más emblemáticos en la cuestión de cómo se meten otras disciplinas al cómic, es un señor que hacía bajo relieves escultóricos y les tomaba fotos y con eso hacía composiciones en cómic. Entonces, desde su origen, hay estos deseos como de experimentación y de meter otras técnicas que se pierden a la hora, justo a la hora que se sistematiza, se homogeneiza, vienen como estas cosas como de el cómic se tiene que hacer así y se tiene que dibujar así. Se pierden muchas de estas locuras experimentales de los primeros años de los cómics. Y además, creo que sí, creo que para mí sí es bien importante la parte como social del cómic, porque sí siento que hay una cuestión de que, sobre todo desde la perspectiva estadounidense, sí hay como una visión de que como estos bandos, que además como que sí es una cuestión como muy como de bipolaridad en el sentido de que tienes estos dos polos como de el arte visual contemporáneo o moderno, como pensando en cómics como de mediados del siglo XX, contra el creador de cómic, que además, pues, por ejemplo, tienes como estas historias de pues, los artistas de cómic que se sienten estafados por gente como Lichtenstein, que hace grandes las viñetas y se forra de dinero mientras ellos viven en pobreza o en situaciones como muy precarias, generando este tipo generando, digamos, el arte del que se originan las cosas de las que se apropian los señores tomadores de pelo, estafadores de las galerías y los museos. Entonces, yo siento que sí hay como una cuestión como de se generan como, se desvinculan totalmente las prácticas creativas de lo que sucede en el arte, como en el arte visual,
como en el sistema artístico, con todas las implicaciones de mercado y todo eso, y lo que sucede con los historietistas hasta más o menos como, no sé, como los 2000 o más o menos por ahí, que se empieza, o sea, que yo me acuerdo que a mí me llama mucho la atención, más o menos como 2008, 2009, me acuerdo que vi un catálogo como de una exposición de dibujo curada por uno de estos curadores así, como el curador de moda del momento, en donde tenían obra de Robert Crumb y decían, el artista contemporáneo Robert Crumb que utiliza el medio del cómic y que se ve que así como, ay, no mames, Robert Crumb es dibujante cómic y te estás apropiando de él para el discurso, que son como estos vaivenes, eso es lo que pasa, como con qué es lo que tiene el sistema del arte contemporáneo, que se apropia de las cosas y entonces dice, voy a usar, o sea, como que esto cimienta mi discurso y lo voy a usar como para engordar mi curaduría. Pero siento que como que un poco hemos asimilado muy acríticamente esta cosa como de el arte contemporáneo es una estafa y una tomada de pelo y el cómic es esta cosa de el buen dibujo entendido como la proporción heroica del cómic de superhéroes y el dibujo figurativo y etcétera, etcétera. Y sin embargo, y nos hemos perdido una serie de prácticas que, por ejemplo, en países, digamos, por descontado, ciertos países europeos, pero, por ejemplo, en otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina, se asume como más naturalmente que el cómic tome prácticas que son como el arte contemporáneo o de otras disciplinas como por ejemplo la poesía visual o eso, y se integran como tanto los artistas de cómic las toman como para hacer sus trabajos, como el artista contemporáneo toma el cómic como una herramienta tan válida como la pintura o la escultura o la instalación o el performance. Entonces siento como que sí se ha perdido, o sea, como que yo siento que un poco en México por cercanía geográfica, quizá por Estados Unidos y además como porque pues tenemos pésima educación artística y visual en general, eh, como que sí asumimos muy en automático esta cosa de el cómic para hacerse bien se tiene que hacer como con un tipo de dibujo y de una sola forma. Y hemos dicho, o sea, como que además, como que en esta manera de pensar nos hemos perdido incluso de un montón de tradiciones propias que tienen que ver hasta con la técnica de la misma historia de la historieta, como la fotonovela o el fotograbado, o como una serie de cosas que cuando ves la historia de la propia historieta mexicana, ves que había como mucha audacia técnica en la forma en que se hacía y que se perdió como porque se impuso un solo modelo que es como muy agringado y que, etcétera. Entonces, no sé cómo veas tú, por ejemplo, esta cuestión de cómo en otros países sí se asume como más natural esta idea de, pues sí, o sea, como, no sé, esta cosa como de, por ejemplo, a mí la cosa de la poesía visual o como estas, como asumir como tener cerca trabajo como de teóricos o de autores este, como dentro de la producción de historieta, como algo natural. Por ejemplo, es que ahora que lo mencionabas, todo esto de la... Creo que también todo este problema con la apreciación... Es que no sé si es la apreciación... Una, son como dos conflictos. Uno es el conflicto entre la apreciación del arte, del cómic como arte, y no como arte como esta cosa de que vale la pena o es como un bien de mercado, sino que se incluye como bien de mercado. Es decir, o sea, cuando ya alguien se dio cuenta de que el cómic en los años 90, que podía claramente venderse en un museo y clavárselo como lo de que es de Robert Crumb, pero creo que también es como una historia muy gringa, concuerdo contigo, ¿no? Eso de que el cómic era para niños, entonces como que mucho del cómic así de los años 1900, 1910, 1920, pasó como de, pues es como para niños, entonces no es arte o no, y no incluye esta concepción del lenguaje. A mí por eso me gusta mucho la idea del lenguaje en el cómic, porque de repente decías así a Winsor McCay, que ya no solo que navegaba entre dos medios artísticos, sino que aparte él tenía unos grabados impresionantes, era grabador, súper buen grabador, pero ya las propias tiras de Little Nemo eran como vitrales así concebidos desde un pensamiento bien pictórico. O sea, no es que fuera un cómic un cómic hecho con pintura, sino que el lenguaje estaba completamente pasado
por un imaginario pictórico. O pienso en Frank King, que de repente tiene como viñetas en Galson en Ali, que son de expresionismo alemán así a full. Entonces de repente como que eso quedó olvidado y por esta cosa de, como es para niños no lo estamos considerando como arte, pero que para los lectores sí es otra forma de lenguaje. También a mí me parece muy curioso que para nosotras, y es como bien bonito ver una viñeta en un museo. O sea, a mí, la primera vez que vi una exposición, que fue de Robert Crumb, por cierto, era ver una viñeta, o sea, una página dibujada por alguien. Para mí era la idea del original. No era porque estuviera en el museo, sino que nunca se puede tener acceso a esa pieza. Pero tampoco es que no me interese como algo de valor así fundamental, porque en eso de lo que dices del proceso social de los cómics, que es tal vez el único medio artístico que es muy popular y que cada uno puede tener su copia final en su casa. O sea, la copia final de un cómic no es la viñeta que vemos en un museo, es la que vemos en el libro, las grapitas. O sea, entonces, eso me parece también bien interesante. Lo de México, lo que hemos hablado varias veces. Como no hay una educación visual, o sea, siempre tiene que llegar alguien a decirnos lo que es bueno, ¿no? Y a mí eso sí es bien molesto. Que el cómic, lo que decías, el cómic perfecto de superhéroes, modélico, heteronormado, es como el que brilla. Y entonces todas estas como intentos en los 70s, 80s que no cuadraban como con esas ideas, escapan. Entonces estamos como en dos niveles de cultura artística del cómic, ¿no? Los que creen que el cómic es como una curiosidad, entonces todo lo mandan al estanquillo, entonces todo acaba en el Museo del Estanquillo, o estos que hacían cómic pero al mismo tiempo hacían pinturas, entonces es una curiosidad que hicieran cómic. O sea, no hay como alguien que diga, es un entendimiento, es otro lenguaje que está incluyendo todos los demás. Entonces de repente también pasa mucho, y sobre todo con el cómic abstracto, creo que hay mucha falta de dos ausencias educativas para mi entender, que es la poesía, que nunca se enseña, ¿no? Y la otra es la pintura abstracta, porque mucho del cómic poético abstracto, que hablaremos luego en otro episodio, trabaja sobre esas nociones, sobre la pintura abstracta. Entonces, si no tienes una educación que te enseña el cambio o una educación, una experiencia pictórica, porque tampoco es que vayas a la escuela que te enseñen arte, sino que la gente vaya a los museos y que diga, bueno, pasamos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX al XX, donde empieza la pintura abstracta, el action painting. Cuando yo lo veo en un cómic, a mí no me choquea, pero a la inversa sí funciona, y ese es el aprovechamiento que tú señalas muy bien, que a mí sí me parece que, bueno, como veo que el tirón del cómic es súper popular, le recorto unas viñetas, las pongo en el museo y las hago coquetonas, y entonces exploto un trabajo de alguien que se está muriendo de hambre, porque aparte en los años 40 los dibujantes del cómic, como bien nos mostró Eisner, se estaban muriendo, o sea, eran explotados, eran gente y que también la cuestión de cómo el cómic sobre todo el cómic comercial, empieza a perder como esa vena más artística o más pictórica, influencia por la hiperproducción que hay. A mí, de repente, sí, cuando Winsor McCay tiene que hacer una página cada 10 días, pues sí se puede tomar su tiempo, pero si tienes que hacer una maldita tira todos los días, pues empiezas a reducir tu posibilidad de hacerlo más complejo el lenguaje. Y luego ya ahorita, últimamente, creo que se está recuperando. Y en Latinoamérica, y eso, por ejemplo, Brasil, yo no soy tan conocedor de las experiencias brasileñas de cómic, ahorita podrías leernos, pero creo que también es una influencia de la poesía concreta, por ejemplo, ¿no? En esta cosa de que se van cruzando los lenguajes. Si tú eres un chaval de 20 años o de 10 años que eres medio pintor o quieres ser pintor y ves poesía concreta, como que supongo que se te prende la luz y dices, hay otras posibilidades de lenguaje. Y tal vez en México, y eso no sé, porque últimamente he estado viendo eso, como los muralistas, o sea, como que nuestra influencia visual sería los muralistas, y a lo mejor ciertas formas en ciertos artistas que están haciendo cómic, me podría pensar que tienen como esta idea de viñetas muy panorámicas, por ejemplo. Creo que por ahí a lo mejor sí se puede hablar un poco de esa influencia en el cómic mexicano. Creo que tiene que ver un poco con esta cosa como de cómo, no sé, que también como este default que tenemos como de encajonar el cómic hacia lo narrativo y a lo narrativo entendido como literario, que siento que sí tendemos mucho a eso aquí en México,
y que, por ejemplo, en Argentina y en Brasil lo que he visto es que sí hay como esta cosa de al menos irse hacia una parte como más de las estructuras y de cómo está hecho un cómic, o sea, qué constituye un cómic, o sea, y como, por ejemplo, en Argentina hay gente como este colectivo que se llama Un Faulgo, que son como un colectivo de artistas contemporáneos que trabajan todo alrededor del cómic. O sea, toda su producción es alrededor del cómic y todo a partir del trabajo de este teórico que se llama Oscar Mazota, que es como un teórico muy importante que trabaja como en muchos temas, creo que fue psicoanalista, pero tiene justo un texto dedicado a la historieta y a partir de ese texto estos chavos, señores, digo, porque ya deben de estar como cuarenteando la mayoría de los fauldos, hacen como una serie, pues justamente lo que hacen es como analizar como cuáles son las partes que constituyen una historieta y cómo se puede construir una historieta, no solo como sin pensar, por ejemplo, en esta cosa como de cuál es el plot, que es este pedo que tenemos como tan introyectado, muy gringo, muy desde del guión y de que para, antes de hacer un cómic tienes que haber mamado a Robert McKee y sus libros. Como que o sea, como que los acercamientos, que a mí, por ejemplo, es una cosa que me parece bien interesante del cómic latinoamericano, entre más como no conozco tanto tampoco, me parece que también como me da mucha vergüenza reconocerlo, pero siento que sí los acercamientos latinoamericanos tienden más a una cuestión estructural, como de cómo funcionan los cómics, como en un sentido, como de sus partes. Y la cuestión brasileña me parece fascinante porque justamente sí lo abordan mucho. Por ejemplo, desde los 60 hay gente como Álvaro de Sá viendo cómo gráficamente se pueden hacer cosas, por ejemplo, que no tengan dibujo y que todo sea a través de onomatopeya y texto y el globo y la viñeta. Entonces, creo que sí hay personas que, por ejemplo, cuestiones como gráficas y como desde esta tradición de grabado que tienen ellos, que además es un grabado como más, eh, no, como por ejemplo más hacia la gilografía, este tipo de cosas. Entonces, hay como una serie de cuestiones que sí, digo, hablaremos más, sí queremos dedicar un programa después como a la cuestión de como de la relación entre el cómic y la poesía visual, porque sí es bien importante esto, pero por ejemplo en este sentido sí, al menos yo sí siento que Brasil y Argentina son dos países bien importantes en Latinoamérica como países en donde sí se exploran, por ejemplo, la cuestión de el cómic abstracto, el cómic como patrón, el cómic como sus partes que después pueden hacer otro todo independiente de una cuestión narrativa literaria, sino solamente visual, el cómic como una instalación o el cómic como un performance. Entonces, ese tipo de cosas están como más naturalizadas en las prácticas creativas, como de estas, el cómic como mural, por ejemplo, o sea, también tienen como mucho estas ideas, como de sacarlo de la página y llevarlo a otros lados, que esa es otra cosa que queríamos hablar aquí, como esta idea de que no nada, o sea, que muchos de estos artistas de los o sea, estamos como estos de un faulo, está como, por ejemplo, la cosa como de la poesía más visual, como de, no, como el cómic abstracto brasileño, por ejemplo, hay una chica más joven que se llama Gracie Fonseca, que hace como muchas cositas así, como de repetir patrones y como usar solamente 2 o 3 colores, no sé, Luis Aranguri, Luciano Dremer, o sea, como que sí hay gente como muy clavada en Brasil haciendo cómic sin texto, como con pura imagen, como con cosas así, solamente usando los elementos visuales. Entonces, creo que puede ser como una cosa interesante que ver. Por otro lado, pues está esta cuestión como de los artistas de cómic que ya tienen como influencia, por ejemplo, gente que trabaja con instalación o con como con video, escultura o lo que sea, y que ya se piensa el cómic como algo que se sale de la página, por ejemplo, como
no sé, hay un ejemplo que se me hace bien interesante, que es esta biografía que hizo Olisleger de Duchamp, que la primera presentación que tuvo fue como murales en una galería y después ya se hizo el librito, que además el librito es como una cuestión como de acordeón y eso. Entonces, la idea del cómic fuera de la página y como algo que abarca espacios arquitectónicos o urbanos, también es como una idea, pues no sé, que creo que nos gusta mucho a ambos. Sí, no, y ahí hay una cosa que me gustó muchísimo al principio que hablabas, que era lo de la no narratividad. Creo que esa insistencia de que queremos que nos cuenten cosas, Ajá. a veces, a veces jode mucho la idea de que no estemos disfrutando las páginas, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Hay un teórico, ¿no? Jan Vittens, que luego mencionaba que hay gente que no sabe leer imágenes, ¿no? Que es muy, como que parece que no hay nadie, pero hay gente que no puede apreciar las imágenes y que no se detiene a leerlas. Esta cosa como de la falta de pausa en la lectura, provocada yo creo que en gran medida por los cómics gringos, ¿no? Y también por el cómic francés comercial, porque esta cosa de como que es una lectura fácil. De repente me dicen, es que el cómic es muy fácil de leer. Y entonces, no, o sea, ¿cuánto te toma leer un cómic? Pues no sé, de repente si veo un Breccia, por ejemplo, regresando como a Argentina, es decir, los Breccia y su tradición de grabado en aguafuerte rarísimos, o sea, el Eternauta de Breccia es, o sea, la historia ya en realidad me vale, o sea, como lo que yo quiero ver es ese dibujo, esa experiencia visual, como romper la idea de, no, yo estoy recibiendo una historia y no me importa cómo se vea, cuando en el cómic, al ser un ente visual preponderante, si es pesadísimo que de repente en una viñeta del Eternauta o de Mort Cinder, así, uno puede estar viviendo, ¿no? Yo quiero vivir en esas viñetas, yo casi siempre lo digo, ¿no? O en las de Luis García, o yo qué sé, Ajá. porque me gusta mucho esa experiencia, o el Vicent Fortems, que es un francesito ahí, bueno, perdón, un belga, bueno, creo que es belga, que que también lo que dices, cuenta historias, pero que la historia es como muy sencilla, como un paseo por la ciudad, pero solo con estas viñetas hechas casi él tiene una técnica especial, ¿no? Que es como grabado, pero con carbón, que puede como borrar cosas que no le gustan y se seca como en 10 años. Es como una cosa muy loca, que no sé explicarla muy bien, pero es esto, ¿no? De cómo sacarlo de las tradiciones del cómic, importar otras cosas, y además él lo que tiene, y es conectando con lo de los murales, su último cómic es un papel como de doble carta, son dos viñetas en doble carta, es como de, pues, eso ya son pinturas, no me importa la definición, pero que si luego lo pusiéramos en la calle se vería impresionante. Entonces yo siempre pienso en los murales y suena muy inocente, pero son todos estos murales que hay en las calles de Bruselas, que son estos como cómics, que no son homenajes, sino que son pequeñas historias. Hay uno que es muy interesante que está como en una casa, en una esquina, y son dos viñetas gigantescas, o sea, obviamente es una fachada de un edificio, y en una está Marsupalami con no me acuerdo como con sus dueños, y de repente abajo el Marsupalami se comió una sandía, entonces el dueño está muy enojado. Entonces como con dos viñetas está contándose toda una historia, ¿no? Pero al mismo tiempo toda esta cosa de ver la apropiación del espacio. Hay otros que son, creo que es ay, Tituf, creo que es Tituf, que está subiendo por una escalera y se mete por la ventana de la propia casa. O sea, el propio mural adapta la viñeta para que coincida con la estructura de la casa. Y eso realmente, eso ya es pensar el cómic como algo que puede estar fuera de los libros. A mí también eso me interesa mucho. No tanto ya en lo digital, porque así lo digital no sé qué tanto me llamen la atención, pero como también estos cruces ya muy latentes de, voy a poner una instalación hecha con cómics, ¿no? Y en eso ahí ya entra la parte del museo. Ajá, pero es que creo que a mí me gustaría antes de pasar al museo, a mí me interesa también hablar cómo incluso en la misma publicación, suceden cosas que, ahora que decías del mural, por ejemplo, no recuerdo el nombre del autor, pero lo voy a buscar para ponerlo en la página, como en las referencias, porque no me voy a acordar ahorita como del nombre del autor, que justamente tiene una publicación que está pensada como en la longitud de una sala de exposición en donde no pudo, o sea, como que lo que mide la publicación, si pudiera extenderse, es lo que mediría un mural que
está fragmentada, pero lo que está pensado es que fuera como un mural extendido de, no me acuerdo, 20 metros por 4 metros de alto. Y entonces lo que estás viendo cuando pasas las páginas es como la secuencia que había pensado tener hecha mural. Que no, o sea, creo que nunca ha existido ese mural, pero lo que es como, digamos, un mural en potencia que lees en un cuadernillo impreso como en un formato normal de, no sé qué será, como, yo creo que como un formato, una 4, o sea, como un carta. Entonces, a mí lo que me llama también la atención es esto, cómo la publicación tradicional está también formando parte como de esta cuestión performativa, instalación, e incluso como dentro de la cuestión del dibujo, de la gráfica, de lo que sea, transgrediendo un poco la idea del supuesto buen dibujo. Todo esto lo estoy haciendo entre comillas porque yo no creo en nada de eso. Los artistas que trabajan esto, por ejemplo, pues justo como que no les importa la idea de que el dibujo tenga borrones o que se vea el gesto, o incluso lo hacen a propósito, como en una cuestión como de que se vea la cuestión matérica de con qué técnicas, lo que decías, por ejemplo, si estás trabajando en carbón, que se vea como el manchón, o si tienes lápiz y borras, que se vea el borrón de la cosa, no sé, artistas como Dominique Goblet, que trabaja como con técnicas muy pictóricas, pues ves ahí como el empasto de los materiales cuando imprime las cosas. Autoras como Aidan Koch, que también trabajan como con esta, son artistas que ya están pensando como en estos términos, sí, que sí son muy de artista contemporáneo y a mucha gente le cagan, como de cuál es la cuestión como de los materiales con los que estás trabajando y qué es, o sea, qué estás contando también a través del material, o sea, y que también se ven reflejados luego en por qué utilizas las técnicas de impresión que usas. O sea, no es lo mismo imprimir en offset que usar fotocopia, que hacer como una impresión de láser. Entonces, como que todo eso son gente que, o sea, son cosas que quizá hay gente que se las dice que ya son mamadas, como estar pensando en todas esas exquisiteces, pero sí hay como esta visión de que lo matérico y lo visual forman parte de tu discurso también, que no, o sea, como que a la gente que está como en el pedo como del puro plot, pues no les importa y por eso imprimen todo en cuché y se marcan los dedos y es horrible el cuché. Cuando es Entonces, negro. ajá, cuando es negro, pero y cuando no es negro pesan 700 kilos cualquier cosa que pase de las 200 páginas. Entonces, no sé, o sea, como que tienes todos estos, y por ejemplo, por eso, igual entiendo, cuando hablamos de Julie Doucet, que ahora, digo, ya sabemos que ya va a ser otro cómic el próximo año, pero también por algo, un artista como ella también trabaja este tipo de cosas que son como no cómics, pero sí tienen como estas narrativas y estas secuencias. Al final lees las publicaciones no cómics de Julie Doucet, pero sí trabaja como esta cuestión de que a través del collage y a través como de la tipografía y a través de ciertas cosas está contando con imagen y con fotografía y con la técnica de impresión y con todo eso, está contando cosas que después como, digo, habrá gente que le guste más o que le guste menos, habrá quien prefiera sus historias y sus cómics más punks y habrá quien prefiera estas cosas más artsy, entre comillas, pero, o sea, son como otros espacios de experimentación también que sí están, o sea, como que sí o sea, como que están alineados a estas mismas inquietudes de contar cosas, pero con o sea, como con otras herramientas también. Me gusta mucho cuando decías esto de la materialidad, porque también una cosa que incluso para muchos artistas dentro de las artes plásticas, la idea del libro de artista les cuesta trabajo como entenderlo. Entonces a mí cuando veo cómics que trabajan con el propio formato, desde el fanzine, o sea, ya es del fanzine esa decisión que tu formato sea planteamiento de tu propuesta visual o artística, a mí me gusta. O sea, seguramente a mucha gente odió Building Stories de Chris Ware, ¿no? Que era como esta obra magnífica con 1000 formatos, la locura.
pero de repente pienso también en Tardy, que hizo una edición de Putain de Guerre, que la hizo solamente en periódico, ¿no? Que eran periódicos así como del siglo XIX, donde venía como las viñetas y se vendían así como periódico normal. Entonces era bien bonito porque la experiencia lectora sí está pensada como un trabajo artístico y no es simplemente mi libro que decía 200 kilos, que es insoportablemente difícil de cargar, ¿no? Y que también lo es Art Spiegelman, no hay que ser malos con Art Spiegelman y su In the Shadow of the No Towers y su experimentación de formato y cosas así. Y luego los museos, sí creo que podemos hablar de los museos, pero no en el sentido de ver exposiciones de dibujantes de cómics que a mí en general me gustan, pero creo que no son, podría vivir sin ellas, ¿no? A mí, porque soy un friki y me gusta mucho ver las viñetas y estas cosas del original, pero me gusta mucho más cuando el propio espacio del museo se vuelve como un cómic expandido. Y ahí, eh, hablando de Building Stories, hay una Ujú. exposición que se hizo hace, creo que en 2014, 2013, que era de Seth. Y Seth en esta cosa que hizo de su pueblo que se llamaba, ¿cómo se llama su pueblo? Dominion, como para la exposición que era relacionada con un documental, lo que hicieron fue como trasladar todas estas casitas que va dibujando en sus cómics, en Palookaville, eh, las hicieron materialmente. Entonces tú ibas al museo y veías las maquetas y luego Ujú. además se contaba una historia alrededor del museo, era como un cómic exprofeso para la exposición. Entonces esa relación sí me interesa sí me interesa, no la vi, pero sí me interesa ir a verla a un museo, mucho más que ver el simple, las viñetas de un artista. Y ahí hay un señor, el que hablaba al principio, que se llama Francesc Ruiz, que es como el especialista en trabajar con cómic. Él es artista visual de toda la vida, pero el tipo es un coleccionista de cómics así a full y dibuja medianamente bien, pero en general lo que él hace es como agarrar cómics e integrarlos a sus propuestas artísticas, pero que todo el relato del museo sea marcado por su idea de lo que él entiende como cómic. Tiene una pieza que a mí me gusta muchísimo, que es una pieza que puso en Londres, que se llama, otra se me fue el nombre, pero que, bueno, no me acordaré, que es una pieza que puso una tienda de cómics. O sea, él literal puso una galería en Londres, puso una tienda de cómics, pero no solo eso, sino que todos los cómics de la tienda son sus creaciones. Es decir, era como una intervención tras intervención. Entonces la gente podía ir a leer sus cómics medio eróticos, medio manguescos, medio japoneses. Entonces también esa cosa como de, claro, si mi relato vital como artista proviene del cómic, ¿por qué no lo voy a utilizar como mecanismo visual? ¿No? Y es bien interesante como ya no es simplemente el aprovechamiento. Y luego tiene uno que es muy bonito, si quieres ahorita lo comentamos, que es agarró el cómic de Scott McCloud de Comics Revolution y se puso a sí mismo, o sea, como que lo intervino, lo viró a rojo, y entonces se puso su carita en versión dibujo, se la puso a la carita de Scott McCloud en el cómic, pero le cambió el texto. Entonces el texto lo que propone es que era como una especie de manual para comenzar una revolución social y cultural. Entonces es muy interesante cómo a partir, voy a transformar un cómic que es así sobre cómo hacer cómics, etcétera, digitales, cómo hacer una revolución. Y luego aparte de una exposición en la que la instalación ponía como pequeños Scott McCloud, Francesc Ruiz, que por todo el museo y unas copias así. Y lo puedes conseguir, o sea, el libro se consigue, o sea, también esta Sí. cosa como de también está en el museo, pero tú lo consigues, ¿no? Y luego hay uno que no sé si lo conozcas, que es esta cosa como de la museografización, y si quieres, te lo platico rápido y luego ya, si quieres, me comentas lo de Moebius, que eso sí me gusta, que era la idea de un güey que también hizo un poco parecido a lo mismo, que es se llama, se me fue el nombre ahorita. Ian Manuach, que creo que también es belga, los belgas siempre haciendo cosas raras, que era agarró el mouse de Spiegelman y para Angoulême del 2012 decidió virarlo igual, intervenirlo y ponerle a todas las caritas de mouse, les puso su carita de gato, entonces lo renombró Cats, entonces Cats, la portada era en negro, era súper bonito, era como una edición muy, muy, muy entrañable. Yo no la vi físico, la vi como en fotos, pero Flammarion, que es la editorial de Spiegelman en Francia, se enteró y le dijo que no podía sacarlo, que era un delito, pues. Y entonces lo que hizo Manoj, que aparte se Sí, dedica a hacer claro. eso, casi toda su obra de cómics son intervenciones, virajes, etcétera. Y entonces el man lo que hizo fue, váleme, no me puedo sacar mi cómic, hago un performance con el propio cómic. Entonces la destrucción del cómic se volvió un Metacats.
Entonces hay un libro de cómo le tuvieron que destruir el cómic. Entonces todo el proceso es como burlándose del MetaMouse de Spiegelman. Y hizo una exposición en una galería chiquita donde pasaban el video y había un bloque negro que era como todo lo que había quedado de Cats. Entonces también como el propio cómic se permite como expanderse, hacer materialidad, no sé, y estas cosas como eso sí es el cómic trabajando con el arte. Uh-huh. Sí, pues sí, como el cómic funcionando dentro de las estructuras y de las, con las estrategias del arte contemporáneo, pues, o sea, como así como subvirtiendo además como una serie de cosas bien interesantes. Y bueno, es que creo que además también aquí estamos como tocando otro punto, regresando un poco al inicio donde hablábamos de cómo esta idea de también cómo se apropian las instituciones porque también tiene que ver también con esta cuestión de la lógica del mercado y todo esto. O sea, pues evidentemente si los museos ven que es, o sea, que la gente quiere ver cómics y que los artistas de cómic mueven públicos y lo que sea, van a empezar como a integrarlos pues claro, van a empezar como a integrarlos a las colecciones, van a empezar como a cubrir ese hueco que la mayor parte de los museos tenían y muchos siguen teniendo. Y no sé, por ejemplo, en el programa, cuando hablamos de fanzines, pues se nos queda pendiente un poco hablar de esto, como por ejemplo en un museo como el Museo de Arte de Valencia, tiene una fanzinoteca, es como de sus grandes, creo que cuando, no sé, hace un par de años anunciaron como con bombo y platillo que tenían como su gran fanzinoteca y que además es una de estas instituciones que llevan un montón de tiempo haciendo programas que tienen que ver con cómic y que invitan a artistas de cómic a que hagan como cosas con sus exposiciones y eso. De una forma quizá muy clásica, porque sí, como que invitan a un artista que les haga un cómic que tenga que ver con lo que están haciendo en la expo y lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que decías, lo que platicábamos de Moebius, que a mí me parece como algo como que creo que tiene como más aristas y cosas como más interesantes, es Moebius desde los 90 trabajaba, bueno, como tenía una relación con la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo. Cartier, la marca de joyas, tiene una fundación bastante importante de arte contemporáneo que pues da becas o como de producción a los artistas. Y de hecho, como una de las últimas, cuando se murió Moebius, tenía una exposición en ese momento en Cartier de como de sus últimas piezas. Pero digamos, la relación de Moebius con Cartier empieza más o menos como a finales de los 90, porque Cartier le financia una película que hace él en 3D como de o sea, como de una animación que quería hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me parece muy interesante esto, como estas relaciones que hay que evidentemente, regresando a esta cuestión como de estos países en donde está más asumido que el cómic forma parte del paisaje cultural, como es Francia, o sea, y además pues un artista como Moebius, que es parte como de su paisaje cultural, así sin ningún calificativo, o sea, sí es un artista como de sus artistas que les definieron estéticamente el siglo XX y parte del XXI. O sea, como que digamos, como que un artista de historieta tuviera como este acceso a este tipo de financiamientos de arte, digamos, como de arte contemporáneo para hacer animaciones y luego montajes, porque además, por ejemplo, sus montajes, o sea, después hacía como estos proyectos como de sus exposiciones, pero no era solamente esto que dice el doctor, como de poner como sus originales en una sala de museo y ya. Las exposiciones que hacía Moebius eran bien interesantes porque siempre estaba pensado hacían como pues justamente como murales en las paredes, como con las ilustraciones, o sea, no era una cuestión, o sea, sí era una cuestión como con un pensamiento de intervención y de museografía y de una serie de cosas
en donde se trascendían los límites del cómic sin dejar de ser cómic, porque sí había unas narrativas y siempre pensaban como, sobre todo las últimas sí tenían que ver como con cuestiones como pues, muy de Moebius, como de ciencia ficción y de especies híbridas y mutantes y cosas como bien bonitas, que habitaban las paredes en donde hacían las expos, y entonces hacían como cosas bien bonitas, como, además pues me imagino que tendría equipos de gente como que le haría prototipos de maquetitas y cosas así también, porque hacían cosas como bien complejas, como a partir de las ideas que tenía este señor. Entonces, ahí tenemos esta cuestión en donde no es solamente el museo diciéndole al dibujante, oye, hazme un cómic de mi cuadro de José de Rivera el Españoleto porque voy a tener una exposición, sino es una relación como de artista tal cual diciendo, como de institución artista diciendo cuál es tu proyecto para desarrollar aquí en este espacio y cómo va a funcionar de una manera que no está limitada a un cuadernillo de cómic, que me parece bien interesante eso. Y pues sí, o sea, como que hay cosas más clásicas, como incluso la misma intervención de Bilal en el Louvre, es más, yo siento que es un poco más clásica, aunque sí juega, por ejemplo, como con, esa se llamó Los Fantasmas del Louvre, y igual lo dejaron como jugar con la colección, imprimió como imágenes de la colección y le pintó encima, hizo como cosas increíbles, así como muy en su estilo de futuro chatarrero, como platicamos en el programa anterior, pero son como otro tipo de, o sea, como que la relación que hay con los artistas de cómic es diferente. Como de que sí se les da esta libertad creativa bien interesante, como que sí se les ve como, pues sí, como artistas, pues como lo que son, o sea, como que sí se les visualiza como estas personas capaces de apropiarse de los espacios de museo de una manera muy interesante. Sí, porque ahí es Entonces, como que creo que consideran a los dibujantes de cómics como artistas, ¿no? De hecho, creo que es en España, donde todavía no se acepta. Alguno de los dos, Francia creo que sí, pero que no, tú en Francia te puedes registrar como artista siendo dibujante de cómic, pero creo que en España no. Entonces se estaba luchando como para que se pudieran integrar como al gremio artístico, porque si no, ¿qué eres? Ilustrador, diseñador, o sea, eres un artista y está, que hagas lo que hagas, puedes estar o no en un museo. También esta cosa como que muchos de los dibujantes de cómic, a mi entender, no tienen ganas de estar en museos. Hay exposiciones de ellos, pero tampoco es como que se sientan muy cómodos porque no les ofrecen estas cosas como tal vez a Moebius, sí, pues era Moebius, ¿no? O a Joe Sacco, que está igual en Francia, ¿no? Esta cosa que hizo en el metro en París, que era, adaptó su cómic gigante de Great War y la puso en un metro de París, en todo un andén, así 40 metros de cómic tamaño inmenso en un metro. Entonces, la experiencia de meterte ahí a las viñetas, ¿no? También esta cosa como de lo que decías al principio, de que el cómic se vuelve espacio, pero literal. O sea, no solamente esta espacialidad narrativa y visual, sino que literal te estés metiendo a los cómics, ¿no? Eso a mí me parece que hace falta. Digo, en el caso de México a mí me parece curioso porque intuitivamente en el Museo del Estanquillo se llega, ¿no? Están las maquetitas bien bonitas de la familia Burrón, que me dan mucha risa. Lo siento, pero me dan mucha risa. Pero todo lo demás es igual, es como museo, museo, museo. Y tampoco hay como esta revalorización, porque tienen que tener su museo aparte, ¿no? O sea, también es esto, o sea, o sea, nunca hemos visto como esta cosa medio el Chopo lo está haciendo ahorita, ¿no? De recuperar la fanzinoteca y todo esto, pero sigue sin integrar o sin entender que a lo mejor la disposición del espacio y dársela libre a un dibujante de cómics sería algo bien importante. A mí eso sí me gusta, como suena chistoso, ¿no? La libertad creativa, pero, pero está padre como ahí es como cómo se puede remediar, ¿no? En el sentido de mediatización del cómic, como no solo es yo, porque muchos, y es un poco lo que pasaba con Julius, se sale de ser dibujante de cómic y se vuelve artista visual. O sea, ella siempre fue artista visual, simplemente un día escribió cómics, otro día decidió hacer un diario con collages, sus cosas raras que hace. Entonces también, ¿por qué no navegar entre medios? Es decir, pues hoy quiero pintar, hoy quiero hacer un cómic,
También esta cosa como que de repente que Sí, creemos que el cómic está muy distanciado de la cosa visual, porque queremos que nos cuente una historia. Si no me cuenta nada, no es un cómic, es como de, no, güey, pues disfruta las imágenes, yo qué sé. O sea, a mí eso sí me llama más la atención a veces de cómics que de verdad son historias muy malas, pero que visualmente son experiencias súper gratificantes, ¿no? Ahí eso siempre... O sea, el Taniguchi, por ejemplo, cuando hace la de El Caminante, o sea, la historia es nada, es un señor caminando por la ciudad. Entonces, aquí cuando ves las imágenes y es bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, no sé, a mí eso sí me llama mucho la atención y supongo que también hay artistas, lo que te decía, de Frances Ruiz usando el cómic como parte para crear arte. Y eso a mí también me llama mucho la atención, como de repente estas generaciones de artistas más jóvenes que será desde lo que tienen 40 o 40 y pocos, que crecieron leyendo cómics, de repente dicen, ¿por qué no voy a usar una imaginario como pop o imaginario de los cómics, que es todo lo que pasó en el lowbrow estadounidense en los 90, ¿no? Que son gente que venía del cómic y dijo, pues yo voy a hacer mis pinturas en las que aparezca de repente, yo qué sé, todo como en cómic de Disney, haciendo cosas grotescas, ¿no? Pero también me gusta mucho, ¿no? sí, pero Esto, pues, y es como otra cosa, como más, o sea, al final sí es como una, pues sí, ajá, es digamos, como el camino un poco al revés, como esta cosa de la apropiación, sí, es un poco, o sea, sí, es ¿cómo decir? Como el corolario un poco de Liechtenstein, pero como, sí, como de señor, no sé por qué siempre me imagino que todos esos son señores, pues como de este señor de Los Ángeles que nunca ha dejado de usar patineta. No sé, como que sí me imagino un poco eso. Y o sea, como que sí siento que sí fue como un poco como una burbuja, porque creo que ya eso no, o sea, no sé ahorita, por ejemplo, pero en ese sentido, por ejemplo, sí me parece como más o sea, que al fin de cuentas, por ejemplo, bueno, creo que ahorita, digamos, como que los hijos de eso es el fan art, que es lo que vemos, como por todo, o sea, todos los fan arts que vemos por todos lados, que hay unos increíbles y hay unos así como, o sea, bueno, yo creo que hay unos que están como súper bonitos y unos no tanto, pero eso es como lo que vemos, o sea, eso es lo que estamos alimentándonos visualmente. Y digamos, hay como esta idea también, o sea, como que a mí la parte que me interesa como de esto que platicamos más extendido en el programa, es justo como esta cosa en la que estás como jugando con estructuras y con límites y como con todo esto, o sea, como esta cuestión de que sí es una narrativa, pero no es literaria y no es anecdótica. Estás como haces secuencias y haces como una serie o sea, llevas a un lector, espectador, paseante por diferentes lugares o experiencias o lo que sea, según o sea, si haces performance o si haces una instalación o lo que sea, jugando con cuestiones que tienen que ver, que sí tienen que ver como ya sea con el material o con lo que sea. Entonces creo que ya, o sea, no sé, a mí me parece como que este terreno del que hemos hablado, o sea, como que en esta cuestión de la exploración de lo estructural y como de lo que constituye como el esqueleto del cómic y cómo expande los límites, me parece como mucho más rico y como un terreno que a mí me parece fascinante, pues, y algo como para seguir explorando. acabas de dar a un punto bien bonito. Lo del lector paciente me gusta mucho, ¿no? Como este señor que anda por las viñetas solamente regodeándose en las imágenes, ¿no? O sea, a mí es que a mí eso me pasa con Sí, Brecky. O sea, yo ahí sigo con mi Brecky casado, ¿no? Cuando uno lee los mitos del Tulu, que la historia una no se la sabe de adolescente y dices, pues yo nada más quiero ver al monstruo así durante 10 minutos, porque pues, ya sé lo que va a pasar. sí, y que puede ser, o sea, por ejemplo, dices Brecha o por ejemplo, a mí me pasa mucho con Sergio Topi, o sea, yo veo las páginas, yo luego ni sé qué está pasando en los cómics de Sergio Topi porque ya me perdí, o sea, esas páginas que hace ese hombre son como puros paseos en sus líneas y en sus cosas, porque, o sea, como en sus dibujos y en cómo construye, o sea, cómo sus páginas son casi como puro dibujo y de repente dije, bueno, pero ¿qué estaba pasando en esta historia? O sea,
no sé, y la verdad no me importa, o sea, sí, de repente debería sentirme muy mal porque no sé cuál es el plot de la historia, entonces según un lector como de estos muy de el plot, es un mal cómic porque nunca sé qué pasa en los cómics de Sergio Topi, pero no me importa porque me da mucho placer estar leyendo, estar viendo esos dibujos y esas líneas de tinta, etcétera. Sí, igual pensar que ya ni siquiera es leer, Sí, ¿no? La otra que está en ese nivel es Dominique Goblet. A mí Dominique Goblet, totalmente, yo jamás me sí. entero de qué pasa en sus cómics No, tampoco, pero no pero sus importa. trazos así súper bonitos, Y ajá, como sus trazos, como lo que decía, como el empasto cuando usa como técnicas que se ve que son como más pictóricas, y el lápiz ahí medio emborronado. No, Dominique Oblet, o sea, yo tampoco, pero o sea, me quisiera comer esas páginas, o no sé, o sea, sí, ya es una cosa que me apela a otro tipo de sensorialidad, lo que cuando veo sus libros. Sí, y que no repite una técnica. A mí eso también me parece bien impresionante, ¿no? Que muchas veces creemos que tiene que ser todo parecido, pero en los Dominique Goblet lo que decías, ¿no? Un borrador y luego el cuadro y luego el collage y todo funciona. O sea, como que lo integra de muy buen ritmo. Pero Sí, bueno, podríamos seguir aquí 1000 horas hablando como de todo lo que nos gusta de los artistas, pero yo creo que podemos cerrar aquí y pasar a nuestras recomendaciones de hoy. recomendaciones de la semana. Bueno, después de hablar de pinturitas y de trácitos, vamos a ver qué nos recomendamos esta semana mutuamente, Pues Alejandro. yo esta semana nomás traigo una recomendación, y seguro va a haber como varias gente que me va a decir como que ya no recomiende yo estas basuras, pero no me importa porque a mí sí me gustan. Es un cómic interactivo que se llama Joselito, que es de una chava que se llama Marta Altieri. Es española y está, es bien interesante porque justo es como de estas cosas que están como jugando con las fronteras del cómic, de la narración gráfica, y además pues es como una sensibilidad bien contemporánea y muy o sea, a mí sí me saca de onda cada que lo leo y sí digo así como, es que no, o sea, como que me tira un poco a la depresión, un poco cada que lo leo, porque sí me da como la vejez, pero no me importa. O sea, como que ya, o sea, sí es como estas cosas que siento que hay que leer como como justo como por ver qué está pasando, más allá de como de esta cosa súper romántica que nos encanta, como de los italianos de mediados del siglo XX. Creo que Marta Altieri está haciendo como un cómic así rabiosamente de hoy, de la gente joven. Puede ser como bien chocante en muchas cosas porque sí, como que el color es como bien chirriante, tiene un montón de referencias, o sea, el texto de referencias que a lo mejor a mí me rebasan, porque además pues es española, entonces luego no le agarro el chiste a veces, pero sí siento que estoy viendo algo que es como, o sea, tal cual lo veo y digo, es que esto sí es como, es el hoy y es a lo mejor como el futuro un poco. Entonces está bien, o sea, no sé, como que sí me siento, o sea, me gusta leerlo porque como señora que soy, me reta en mi sensibilidad y pues eso, o sea, como que me gusta mucho. Está en un sitio que es un poco extraño porque es 137.rehab, diagonal HTML Joselito, pero se los voy a linkear para que lo vean porque sí está rarísimo la onda. Pero justo es eso, como en esta idea como de cómics que están como empujando límites y no sé, o sea, como que tiene como canciones como en embedding y videos de YouTube, textos como si fueran textos eh, de teléfono. Entonces, sí es como una cosa que luego puede ser muy chocante para las sensibilidades del siglo XX, como la mía, pero justo por eso me gusta, porque a mí sí me gusta entrarle como a estas cosas así, que sí me saquen de onda. Y esto me saca mucho de onda y por eso me gusta. Entonces, sí, Joselito de Marta Altieri. Y creo que es más que suficiente como para
para que me odien un poco o les encante o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y usted, doctor? Yo también traigo una nada más. Bueno, iba a recomendar otra, No, pero pues, como hablamos mucho de Dominique Oblet, si ajá. recomiendas No, una, pues entonces no pasa recomiéndalas nada. todas, doctor. Entonces, Yo siempre soy la no. aborazada. O sea, que era como la obra iba como recomendar la obra en general, Dominique Oblet y la de Attack. La de Attack sobre todo, que es un artista alemán, creo suizo, ¿no? Pero que publica como cómic experimental, y hay uno que es muy bonito que se llama Ada, de Attack, que es se basa en los poemas de Gertrude Stein, y hace como una adaptación de un personaje de Gertrude Stein a través de los poemas. Y lo que me gusta mucho es que trabaja visualmente como con un sistema de impresión que no me acuerdo cómo se llama, creo que es RGB, de los puntitos, y entonces, pero los revienta, entonces como que también esta cosa como experimental con los modelos de impresión, etcétera. Entonces está interesante. O sea, está en el límite de ser cómic, libro ilustrado, pero bueno, aquí no nos importan los límites. Y uno que sí es el que traía, que es un libro que extrañamente no sé por qué no ven en México aún, que se llama Voces de Chimalpopoca, de Xu Otero, española, vasca, que es este bonito libro, que, que es sobre el terremoto en México de 2017, y sobre todo es un cómic documental sobre el edificio, el edificio donde había trabajadoras y que se cayó, costureras sobre todo, que se cayó y hubo como desaparecidas y todo muy grave. Entonces está Xuotero, que vivía en México, lo cual eso me parece muy bonito, que no es esta cosa exótica de la situación del terremoto, sino que es la propia experiencia de la autora, y cómo para ella todo es desconocido. Pues es una persona que en España no hay terremotos, y que le tocó vivir el terremoto, sí ha de haber sido muy choqueante, y se nota mucho en el texto como esta incomprensión de la situación y de las violencias que ocurrieron después del terremoto. Es un cómic documental muy bueno, porque aparte es como en entrevistas y está muy bien situado, es testimonial. El dibujo no es tradicional, está en un poco blanco y negro, simple, un poco como el de Jessica Bell, se parece un poco al de Jessica Bell, pero a mí me gusta bastante el cómic. La historia es muy potente, muy trágica, por otro lado, pero aparte también es como que siente mucho el dolor de las otras personas y lo transmite muy bien. Y está dividido en capítulos. La división de capítulos también me parece muy bonita, porque está hecho a través de la lotería. Entonces también es como esta cosa como curiosa del extranjero, que tiene una experiencia muy delicada con México. Lo único que sí es como, o sea, me lo trajeron, perdón pero porque lo quería leer, y es Astiberri, entonces yo creo que sí va a llegar pronto, pero también se me hace que nadie lo edite en México, me parece un poco una penita, porque sí es un documento necesario para México al menos. Pues no sé qué también le esté yendo en España, pero como para México sí me parece un cómic muy, muy, muy potente, de documental, por cierto, pero bueno. Pues bueno, que están buenas las recomendaciones de hoy. Y con eso llegamos al final de un programa más de Conversa Comics. Gracias por acompañarnos esta semana. Les dejamos nuestras redes y vías de comunicación para que nos mienten la madre si no les gustó lo que hablamos, nos den sugerencias, quejas y nos echen porras si quieren. Estamos en Instagram como @conversacomics. Estamos en el sitio donde estarán las referencias que nos hicieron falta en el programa, las cosas que se nos olvidan y eso, y las links a todo lo que de las cosas de las que hablamos en conversacomics.com.mx. Y pues si nos quieren mandar correos, estamos en conversacomics@gmail.com, y pues nos escuchamos la próxima emisión. Adiós. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.